Muy bien, hermanos. Entonces vamos a comenzar el estudio de esta noche. Como ha sido la tónica de estas últimas semanas, vamos a, el día de hoy, terminar con una temática que es más extensa, que ha sido más extensa que las anteriores, que ha tenido que ver con la iglesia en un término genérico. Vimos primeramente en qué consistía la iglesia, qué significaba, quién era parte de la iglesia. Vimos las analogías que también se muestra dentro de la Escritura la iglesia como el pueblo de Dios y otras analogías también. Después hablamos de las ordenanzas que Dios nos dio, que el Señor Jesucristo nos dejó, y hablamos, ¿cierto?, referente al bautismo, que la semana pasada tuvimos la bendición de bautizar a 7 hermanos. Y después, la semana siguiente, hablamos, ¿cierto?, de la Cena del Señor. Y la semana recién pasada estuvimos refiriéndonos al gobierno de la iglesia. Y hablamos del gobierno de la iglesia porque, como les comentaba en esa oportunidad, es algo que no es muy común oírlo en las iglesias. Normalmente uno llega a una iglesia y está constituido, y a no ser que sea por una reunión oficial en la cual se dé a conocer la manera en la cual está constituida la iglesia, es difícil para una persona que llega saber más o menos cómo es eso. Por eso es que dentro de la base de nuestra fe vimos cómo es que Dios ordenó el gobierno de la iglesia. Y vimos de alguna forma que la autoridad de la iglesia reside en una sola persona. ¿Y quién es esa persona? El Señor, Cristo Jesús. Muy bien. Y que el Señor Jesucristo delegó esa autoridad ¿en quién? En los apóstoles. Muy bien, bien. Muy bien. ¿Ya? Y esa autoridad finalmente es administrada ¿por quién? ¿Ya? ¿Pero por quién? Por los pastores, los ancianos, los obispos, presbíteros, que es lo mismo. Ya vimos que bíblicamente hablando, todos estos términos, por lo menos en la Escritura, son intercambiables. Después, en la historia de la iglesia, en particular con un obispo, con Ignacio, es que se resalta, por así decirlo, más la figura del obispo por sobre los otros pastores, y empieza a utilizarse de alguna manera esa estructura, o a tener lugar la estructura episcopal o jerárquica que después la vimos en el transcurso del estudio anterior. Pero antes de eso, por lo menos en lo que la Escritura respecta, cada vez que se habla de anciano, pastor, obispo, se está refiriendo a lo mismo. Solamente son distintos nombres para referirse a distintas labores que hacen estos hermanos. Por ejemplo, pastor se emplea en el sentido del cuidado que estos hermanos tienen, ¿cierto?, con la congregación. Obispo significa dirigente, ¿ya? Supervisor significa, es como alguien que supervisa a los demás en el sentido del servicio. Y anciano eran los dirigentes. Entonces, habla de cada uno de estos títulos que corresponderían a la misma persona, nos hablan más bien de las distintas funciones que tiene el ministerio pastoral, ya sea dirigiendo, ya sea sirviendo, cuidando y también administrando la iglesia. ¿Ya? Eso es súper importante recordarlo. Y vimos que hay más de 3 tipos de organización de la iglesia, pero los más comunes el día de hoy podríamos llamarle, no sé si se acuerdan algunos de los tipos de gobierno. El tipo de gobierno de la iglesia: congregacionalista, está el presbiteriano de ancianos, el de la junta corporativa, claro, y el episcopal o jerárquico. Esos eran los 4 más utilizados. Hay híbridos también. Algunas iglesias usan un poquito de este, un poquito de lo otro, y así lo van haciendo. Y vimos que nuestra iglesia cristiana Antofagasta sigue el modelo presbiteriano, no de la iglesia presbiteriana, sino el modelo presbiteriano que muestra la Escritura, que consiste en ancianos, un cuerpo de ancianos que gobierna, dirige y sirve a la iglesia. ¿Ya? Y el día de hoy vamos a ver algo
también referente a eso, y como les decía, en la última etapa de nuestro estudio sobre la iglesia, y tiene que ver con la disciplina en la iglesia. Y si ustedes pensaban que el gobierno de la iglesia era algo que no se tocaba, esto que vamos a hablar ahora es algo que menos se toca en la iglesia cristiana, pero es súper necesario, sumamente necesario. Entonces vamos a estar hablando de la disciplina en la iglesia de Cristo. Entonces vamos a comenzar esta parte de la disciplina. Para ello es necesario hacerse preguntas que son de manera introductoria sobre este tema. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia a ver la iglesia como algún club social, donde tenemos afinidad, todos somos cristianos, tenemos un mismo propósito, y nosotros muchas veces tenemos la concepción, gracias hermanito, de que la iglesia es como un club social, o un club deportivo, en el cual uno se hace socio y tiene derechos porque está pagando una cuota. A veces uno tiene esa impresión. Pero el cuerpo de Cristo, la iglesia, no es algo de esa manera. Recordemos que la iglesia, una de las formas en las cuales la Escritura nos muestra, es, por así decirlo, una embajada de algo más grande. La iglesia es una embajada del reino de Dios. Eso es lo que correspondería a la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios, pero es una embajada, es un pequeño lugar en la tierra del reino de Dios. Y cada persona que vive en un reino tiene tanto derechos como responsabilidades. Por eso la iglesia no es un club social. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Acaso tiene la iglesia autoridad sobre las personas que la componen? Recordemos que el concepto de la iglesia es el conjunto de hermanos. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. Pero también es necesario entender que la iglesia como tal tiene una autoridad que vimos. El mismo Señor Jesucristo entregó y delegó. ¿Ya? Ahora vamos a ver otra cosa, otra pregunta. ¿Los cristianos solo tienen derechos o también tienen deberes? También nosotros tenemos deberes. Tenemos deberes y es necesario entenderlos desde la perspectiva bíblica. Y eso es lo que más o menos vamos a estar viendo en esta noche. ¿Ya? Alguien, por favor, que lea este pasaje, como puse en el título, un pasaje difícil sobre la iglesia, porque vamos a verlo y vamos a recordarnos al tiro de la doctrina católico-romana. ¿Quién lo puede leer, por favor? Mateo capítulo 16, 18 y 19. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ya. Este pasaje, como les comenté, se ha prestado para mucho debate. Como les decía, el catolicismo romano de alguna forma ha abrazado este pasaje para decir que Pedro es la cabeza de la iglesia, ¿ya? Y eso de alguna manera tiene cierto lugar. Ahora bien, hemos antes hablado referente a este pasaje y, por ejemplo, la interpretación más sencilla, en la primera parte, aquella que no está subrayada, es sencilla, como le decía. Dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Y Pedro, en el idioma original, es Petra, ¿ya? Que significa una piedra pequeña, ¿ya? Pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el catolicismo romano dice que se está refiriendo a Pedro, esa roca. Que Pedro es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Pero en realidad, la palabra que se emplea para referirse, o la expresión que se emplea para referirse a roca, no es la misma palabra Petros, sino Petra. ¿Ya? Pedro era Petros, esto era Petra. Y Petra es una roca más grande, una roca de un fundamento. Cuando el Señor Jesucristo le dice esto y le pregunta, recordemos un poquito el contexto de este pasaje. Llega el Señor a Cesarea de Filipo junto con sus discípulos. Y estando en ese lugar, Él le pregunta a los discípulos, oye, la gente, ¿quién dicen que yo soy? Entonces ahí unos dijeron, uno dice que es Jeremías, otro dice que era Isaías, otro que era alguno de los profetas, otro incluso Juan el Bautista. Entonces ahí el Señor le pregunta, ¿y quién dice ustedes que soy yo? Y dice que en ese momento el relato, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le responde, Pedro,
Bienaventurado eres porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, y ahí viene esto, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la roca que se está refiriendo aquí el Señor no es Pedro, sino la declaración de Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es lo que significaría de alguna manera la roca a la cual el Señor está citando. Usted fue a Cesarea de Filipo y ahí hay un templo que está incrustado en las rocas. ¿Se acuerda de eso, no? Sí. Ya, justo en ese lugar fue donde el Señor Jesucristo. Y ese lugar de Cesarea de Filipo, después la otra semana, si Dios quiere, les muestro imágenes para que... Hay un templo tremendo que está dedicado al dios Pan o a Dionisio, que es el dios Baco, el dios del vino, ¿ya? De la festividad. Y ese templo estaba incrustado en las rocas. Entonces, lo más probable, o sea, de hecho, él estaba en ese lugar cuando dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo hace en ese contexto, en el contexto donde había un templo tremendo incrustado en las rocas, ¿ya? Es por eso que tiene más valor el significado de este pasaje. Entonces, como lo vimos, esta expresión, esta roca edificaré mi iglesia, no se está refiriendo a Pedro, sino más bien a la declaración de Pedro. Pero lo que viene ahora es lo que el catolicismo romano malamente emplea para referirse a que Pedro tenía una autoridad superior a los demás. Y fíjense lo que dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, en los cielos. Entonces, de ahí surge esta figura que muchos tienen de Pedro en la puerta del reino del cielo, ¿cierto? Con las llaves en la mano, ¿cierto? Esta típica figura que a veces se representa en imágenes, en gráficos, e incluso hasta películas infantiles que hay alguien que está con las llaves y es Pedro, ya. Eso es lo que lamentablemente se malentiende. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente significa lo que está diciendo acá? Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, para poder definir bien, tenemos que entender qué significa esa expresión, a ti te daré las llaves. Es necesario hacerlo en función a otros pasajes. Recordemos, hay un principio hermenéutico fundamental en la Escritura. Los pasajes más claros interpretan los que son más difíciles de entender. Y el otro pasaje es que la Biblia, la otra máxima es que la Biblia se interpreta sola. O sea, la Biblia se interpreta con la Biblia, ¿ya? Entonces veamos en la misma Escritura cuando se hace alusión a las llaves. Fíjense aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, ¿qué dice? Y el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Entonces, quien tiene las llaves es Cristo. ¿Y por qué? Porque Él venció a la muerte. Por eso Él tiene las llaves. Toda autoridad me da, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Se acuerdan de que eso es lo que el Señor Jesucristo declara cuando resucita antes de ascender a la presencia del Señor? Entonces, eso es importante. Las llaves, la autoridad la tiene el Señor. Lo tiene el Señor Jesucristo. Pero en el pasaje que vimos recién, vimos que Él se la da ¿a quién? A Pedro. Ya. Pero no es algo que Dios, o que el Señor le dio exclusivamente a Pedro. Fíjense acá, Mateo capítulo 18. ¿Se acuerdan que en Mateo capítulo 16 habló de las llaves del reino que le dio a Pedro? Fíjense ahora lo que le dice a los otros discípulos. Mateo capítulo 18, versículo 17 al 18. ¿Quién lo puede leer, por favor? Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco la iglesia le hace caso, téngalo entonces por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y esto se lo dice a todos los discípulos, no tan solo a Pedro. Anteriormente se lo había dicho a Pedro, ¿cierto? Ahí, a ti te daré la llave del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí le dice a los demás discípulos, todo lo que aten en la tierra será atado del cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Por tanto, lo que el Señor le dio, esas llaves, no tan solo eran para Pedro,
sino también para todos los discípulos del Señor. Entonces eso ya echa por la borda que Pedro es el primer papa y que él tiene la llave y que él tiene la autoridad y que de ahí viene el poder, el legado del papa, ¿cierto? Y la sucesión apostólica que solamente es por medio de Pedro y al papa que le siguió después y todo eso. O sea, eso tira por la borda ipso facto esa teoría. Entonces continuemos. Vimos que las llaves las tiene el Señor Jesucristo, Él se las da a Pedro, pero también se las da a los otros discípulos. Ahora, ¿qué se entiende por las llaves del reino de los cielos? Y dentro de lo que la iglesia ha entendido a lo largo de los años, dice que se refiere básicamente a dos cosas. A la autoridad que fue delegada por el Señor a su iglesia. Y esa autoridad la vemos en dos cosas, o en dos llaves como algunos le llaman. Una es la llave de la predicación del Evangelio, es decir, la iglesia está comisionada con la autoridad de Dios para ir y predicar el Evangelio. ¿Ya? Por eso, todo lo que aten será en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. De alguna manera, la iglesia es aquella que abre la puerta para que la gente pueda entrar al reino de los cielos. ¿Ya? No porque tenga autoridad en sí misma, sino porque tiene la autoridad que Dios le dio para proclamar el Evangelio. ¿Ya? Eso es relevante. Y la otra llave es la disciplina de la iglesia. ¿Y por qué podemos decir que es la disciplina de la iglesia? Porque en el pasaje que leímos acá recién, Mateo 18, del 17 al 18, es justamente cuando el Señor Jesús le está enseñando a los apóstoles, a sus discípulos, cómo es que debe realizarse la disciplina en la iglesia. Entonces se entiende que tanto la proclamación del Evangelio correspondería a una llave del reino, pero también la disciplina de la iglesia correspondería a otra llave del reino. Entonces, esa es la autoridad que el Señor Jesucristo delegó en la iglesia, tanto para predicar el Evangelio, también como para tener autoridad por sobre los que componen la iglesia. ¿Ya? Entonces, después vamos a volver a este pasaje, ¿ya? Vamos a volver a este pasaje, porque este pasaje es clave para hablar cómo es el proceso de la disciplina en la iglesia. Entonces, fíjense lo que dice Wayne Grudem, un teólogo bautista, referente a esta interpretación. Mire, dice: por consiguiente, parece que la llave del reino de los cielos que Jesús prometió a Pedro en Mateo 16-19 incluye tanto la capacidad de admitir personas al reino por la predicación del Evangelio y la autoridad para ejercer disciplina eclesiástica para los que en efecto entran. ¿Ya? Entonces, de alguna manera se ha llegado a ese entendimiento. Fíjense aquí lo que dice también. La iglesia no tiene autoridad propia, y esto es importante. La iglesia no puede llegar y disciplinar o decir: oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo es un pecado y tienes que arrepentirte y te vamos a disciplinar. Cosa que lamentablemente se da en alguna iglesia. ¿Ya? Fíjense, aquí dice: la iglesia no tiene autoridad propia para legislar lo que es moralmente bueno o malo en un sentido absoluto. Porque la autoridad para definir el bien y el mal le pertenecen solo a Dios. ¿Ya? Eso es relevante. La disciplina a veces se malentiende y algunas personas que quizás vienen de un contexto eclesiástico como el mío, por ejemplo, donde si la hermana que tocaba en el coro no iba al ensayo, se le bajaba del coro, como se decía en términos, se le bajaba del coro, se le disciplinaba y no podía tocar en el coro más. Y eso era disciplina. Y así algunas iglesias pentecostales lo ven, por ejemplo. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de disciplina. Esa no es disciplina, eso es una imposición. ¿Ya? Las escrituras no nos llevan a nosotros a realizar ese tipo de disciplina. Otro tipo de disciplinas es al cual se refiere aquí. Y aquí dice que la iglesia no tiene autoridad propia, sino más bien en función a la palabra de Dios. La iglesia no puede definir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces ahí es donde tiene que ver todo esto de las imposiciones que lamentablemente se dan. No sé, aquí todas las hermanas usan falda, todas las hermanas usan velo, o todos los hermanos, nadie puede ser encontrado cuando vayan a su casa, si tienen vino, y emplean un cierto moralismo ahí referente a imposiciones que pone la iglesia y no el Señor. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que la disciplina que estamos hablando aquí no es por cualquier tontera, no es algo caprichoso, que al pastor le molestó algo y ponen disciplina a un hermano o una hermana. No, esa no es la disciplina de la iglesia. Eso es capricho. ¿Ya? Ahora, muchas veces cuando hablamos de la disciplina de la iglesia,
uno dice al tiro, pucha, es que igual no es bueno aplicar disciplina. ¿Por qué? Porque de pronto la iglesia, cuando uno aplica disciplina, los hermanos se van, porque no les gusta, a nadie le gusta que lo aprieten. ¿Ya? Entonces, por eso es importante definir que la disciplina no se aplica, volviendo a lo que habíamos dicho antes, por cualquier capricho. La disciplina se aplica por pecado. Por pecado explícito. Ahí es cuando actúa la disciplina. No porque no cumplió con alguno de los requerimientos del ministerio. ¿Ya? Eso es relevante. Entonces algunas personas dicen, no, nosotros en realidad tenemos problemas para aplicar la disciplina porque si nos ponemos un poquito más duros, se va a la mitad de la iglesia. Y eso es lo que lamentablemente pasa en muchas de estas iglesias que son de 1.000, 2.000, 3.000 personas. Que difícilmente, creo yo, tienen la capacidad, salvo que tengan un equipo pastoral bien grande, para poder sostener y pastorear a todos ellos. Pero también una de las características principales de la mayor cantidad de iglesias que son más masivas, que son más numerosas, es que nunca practican o nunca aplican la disciplina en la iglesia. ¿Ya? Ahora, uno de los argumentos más comunes es un poco esto, que aplicar la disciplina va a ofender y va a alejar, y no solo al hermano a quien se disciplina, ¿cierto? Mejor es orar por el pecador y que el Espíritu Santo lo convenza. ¿Cuántas veces hemos oído eso? No, mejor oremos. Si alguien está pecando deliberadamente, mejor oremos para que el Señor lo convenza. Pero, hermanos míos, eso está bien, demuestra un corazón noble, pero eso es una desobediencia ante el Señor. Porque el Señor es quien nos manda a aplicar la disciplina. No es algo que esté sujeto a meditación. Si hay pecado deliberado en alguien que dice ser cristiano, la iglesia debe aplicar disciplina. Y vamos a ver que la disciplina en rigor busca un beneficio y no una destrucción. Vamos a llegar a eso también. Porque de pronto, insisto, el mismo escritor de Hebreo dice que cuando a uno le hablan de disciplina, a ninguno le parece una cosa buena y agradable la disciplina. Obvio, ¿a quién de nosotros nos gustaba cuando nuestros padres nos disciplinaban cuando chicos? ¿Quién encontró alguna vez que una disciplina de nuestros padres era justa? Ninguno, porque no nos gusta que nos disciplinen. Pero después, con los años, vamos creciendo, vamos madurando y miramos para atrás y vemos las veces que nos equivocamos y le decimos a nuestros papás, gracias, porque si no fuera por ese tirón de oreja, ¿qué sería de mí? Entonces, en el momento nunca es grato la disciplina, pero tiene un beneficio importantísimo. Y eso es lo que el Señor quiere para su iglesia. Por eso es que Él manda la disciplina. Ahora, fíjense que es Él quien la manda. Mateo capítulo 18, y ahora vamos a leer del versículo 15 al versículo 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, tengan entonces por gentil y cobrador de impuestos. Esto es lo que dice el Señor Jesucristo referente a eso. Ahora, lo que nosotros llamamos disciplina de la iglesia es este último paso. ¿Ya? O sea, fíjense que no es llegar y aplicar disciplina. Lo primero que se hace, fíjense, el mandato del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Entonces, hermano mío, fíjense en las primeras cosas que dice esto. El Señor, cuando alguien peca contra ti, deliberadamente, y está hablando en el contexto de la iglesia, porque incluso habla de la iglesia acá. Fíjense, dice, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. O sea, la primera etapa para no llegar a la disciplina es una conversación sencilla. ¿Sabes qué, hermano? Tú hiciste esto y la verdad es que no corresponde. Yo te pido que puedas reaccionar referente a este tema. No sé, tú murmuraste, no sé, cualquier cosa. Pero el deseo es ese, debe ser ese. Debe ser ir y solucionar el problema. Fíjense lo que dice aquí. Ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso,
habrás ganado a tu hermano. ¿Se dan cuenta? Si hay arrepentimiento, en la primera instancia no se llega a la disciplina. No se llega a la disciplina. Si alguien peca contra otra persona y la otra persona dice, ¿sabes que tú pecaste contra mí? Y la otra dice, oh, en realidad te pido perdón por eso, estuvo fuera de lugar y la verdad es que no lo voy a volver a hacer. Ahí quedó todo. ¿Se dan cuenta? Ahí quedó todo. Dice, si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. El tema es ganar al hermano, que no se pierda, que no siga en su pecado, sino que se arrepiente y se vuelva al Señor y también pueda reconciliarse. Esa es la idea. Pero si no te hace caso, haz que te acompañe 1 o 2 más, para que todo lo que se diga conste en los labios de 2 o 3 testigos. O sea, si ya tú le dijiste, hermano, hiciste esto contra mí, el hermano que fue ofendido le dice a 2 o 3 personas más, y en este caso normalmente la iglesia optan que sean los hermanos ancianos, los pastores, ¿ya? ¿Por qué? Porque se supone que los pastores son más sabios y van a poder mediar de mejor manera en estas situaciones, ¿ya? Entonces ahí esos 2 o más van y junto con este hermano le sirven de testigo. ¿Para qué? Para que los 2 vuelvan a hablar, no para que ellos hagan de intermediarios, sino para que estén presentes ante la situación. Entonces el hermano nuevamente le dice, ¿sabes qué, hermano? Tú pecaste contra mí. ¿Te acuerdas que conversamos el otro día? Sí, no, pero yo no he hecho ni una cuestión. Entonces los otros hermanos son testigos de que hay un pecado que no es mentira, porque lo está diciendo cara a cara al otro, no va a mentir, ¿cierto? Aquel que está acusando al otro no va a mentir, porque está cara a cara y aparte tiene testigos. Entonces se asume que eso es verídico y la otra persona dice, ¿sabes qué? No, estoy ni ahí, váyanse todos ahí. Entonces, después de eso, si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia recién ahí. ¿Se dan cuenta? Hay una etapa. A veces en la iglesia alguien se mandó un condoro y lo andan hablando todo el mundo al tiro. Y entre más cuidadoso sea, mejor. Porque el propósito de la disciplina es la restauración. No es alejar a las personas, no es cortar a las personas, no es castigar a las personas. El propósito de la disciplina de la iglesia es restaurar al pecador para que se arrepienta y se vuelva al Señor. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, si no le hace caso a la persona, si no le hace caso cuando esta persona va con otros testigos y la exhortan al arrepentimiento, hazlo saber a la iglesia recién. Fíjense, y la iglesia, toda la iglesia en su conjunto, exhorta a este hermano o hermana a que se arrepienta por lo que cometió. Y si sigue siendo obstuso y no reconoce su pecado, sino más bien se endurece, ahí recién se aplica la disciplina de la iglesia. Recién ahí. O sea, teníamos la etapa de la conversación en solitario, la etapa de los testigos, la etapa de la iglesia. Y cuando no escuchó ni a la persona ofendida, ni a los testigos, ni a la iglesia, recién ahí se emplea la disciplina de la iglesia. ¿Se acuerdan? Entonces no es algo que te equivocaste, algo no, al tiro disciplina. No se trata de eso. Hay un proceso de amor, un proceso de aguantarse, un proceso de perdonarse. Y eso es lo que la Escritura nos muestra aquí, ¿ya? Por tanto, el primer argumento para que muchas veces la gente decía, no, mejor no apliquemos disciplina porque la gente se puede doler, la gente se puede ir, ¿cierto? Es un mandato. Dios nos manda a disciplinar si es que no se cumple con esto, ¿ya? Lo otro que ocurre, miren, fíjense acá, 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2. Este es el contexto. Bueno, aquí mismo el pasaje lo muestra. Pablo a los Corintios. ¿Quién lo lee, por favor? Se ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían, que es que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos. ¿No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes a que cometió tal acción? Fíjense que aquí ya está hablando de la etapa última de la disciplina. Porque dice que aún ni los paganos se toleraría. Era algo tan visible y tan descarado, ¿ya? Que ni siquiera las personas que no tenían temor del Señor lo hacían. Entonces, él dice, ¿no deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? ¿Se dan cuenta? O sea, ante un pecado
público, ante un pecado, y más que público, porque también puede ser un pecado que no sea tan público, pero que es presente. La única cláusula para aplicar la disciplina en la iglesia es cuando hay dureza del corazón y no hay arrepentimiento, ¿ya? Porque si hay arrepentimiento, hay un corazón que está siendo moldeado y que reconoce su situación, reconoce su condición, ¿ya? Pero si de manera obtusa, de manera orgullosa continúa, es lo que el apóstol Pablo le dice a ellos acá. No deberían más bien lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal cosa, tal acción. Y vamos a ver después qué significa, a qué se refiere con expulsar, ¿ya? No es cerrarle la puerta en la cara y cuando, oye, viene, no, cerremos la puerta. No se refiere a eso, ¿ya? Eso es relevante, ¿ya? Ahora, otro argumento común para no aplicar la disciplina. Yo sé que lo han leído o lo han escuchado o lo han dicho ustedes mismos quizás. La Escritura dice que no debemos juzgar a nadie. Todos somos pecadores y cada uno daremos cuenta personal ante el Señor. Así que mejor, ¿cierto? Eso es lo que uno dice. Pero cuando hay algo flagrante y no hay arrepentimiento, tenemos la obligación, como lo vimos, de aplicar la disciplina en toda su etapa. Y si es que hay rebeldía, aplicar lo que decía Pablo, la expulsión, y como decía el Señor, tenerlo por gentil y publicano, ¿ya? Eso es lo que se debe hacer en el caso de que no haya un arrepentimiento. Ahora, este argumento también es un argumento falso. ¿Por qué? Porque normalmente uno dice, ¿y qué pasó de ese versículo que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados? Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. ¿Quién lo lee, por favor? Veamos si podemos juzgar o no podemos juzgar. ¿O a qué se está refiriendo el Señor en realidad en ese pasaje? Juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, sácalo la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor no está mandándonos a juzgar. Está mandando, dicen, no juzguen porque si ustedes están haciendo algo peor, con la misma medida que ustedes están juzgando van a ser juzgados. Pero hagan algo mejor. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces no está diciendo no juzguéis como un imperativo, sino más bien está diciendo, si tú tienes algo, haces algo peor, mejor no juzgues, porque con la misma medida que estás juzgando te van a juzgar, ¿ya? Entonces, saca primero la viga y después juzga. Después, eso se está refiriendo, ¿ya? Entonces, ese argumento de que en realidad no debemos juzgar a nadie, si alguien pecó y deliberadamente no se arrepiente, ¿sabes qué? El Señor es juez y Él todos vamos a dar cuenta de Él. Es cierto, es una verdad, eso va a ocurrir. Pero eso no nos exime a nosotros de no aplicar la disciplina en la iglesia. En el mismo contexto de 1 Corintios 5 que leímos delante, fíjense lo que Pablo dice. El mismo pecado de la inmoralidad sexual. 1 Corintios capítulo 5, versículo 3. Yo por mi parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu y como si hubiera estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. Está juzgando él. Entonces, hay una obligación. Ahora el tema es que hay que entender qué implica el juzgar. Y el juzgar de ninguna manera tiene que ver con decir, ¿sabes que esta persona se va a ir al infierno? No, eso lo decide Dios. Quien salva y quien deja perderse es Dios. Aquí se está refiriendo a tomar una decisión al respecto. Eso implica juzgar. Esa es la raíz que se emplea ahí en el idioma griego. Tiene relación a tomar una decisión, a discernir, ¿ya? Entonces ese es el llamado. Entonces cuando alguien comete un error y es duro y no se arrepiente, la iglesia debe tomar cartas en el asunto y debe juzgar y tomar una decisión al respecto, ¿ya? No es algo que es voluntario o una sugerencia, es una ordenanza. Es una ordenanza que el Señor nos dio y que aparece en la Escritura. Pero el problema es que, como les decía, que lamentablemente muchas veces la disciplina se tiene como... se ve desde la perspectiva de que la iglesia actúa como juez y la iglesia no actúa como juez. En la verdadera disciplina, la disciplina bíblica, lo que busca la iglesia es que esta persona, esta oveja descarriada vuelva al redil y se arrepienta ante su Señor y pueda volver
a estar bien en la comunión con los santos. Esa es la idea de la disciplina. No es, insisto, destruir a la persona, ni mucho menos. Hemos hablado de términos bien fuertes, hablamos de la expulsión, hablamos de tenlo por gentil y publicano y todas esas cosas. Pablo dice, yo juzgaba tal cosa. Eso es parte de, pero el corazón de la disciplina tiene otro propósito y lo vamos a ir viendo allá. Más adelante, propósito de la disciplina. J. Williamson dijo, el propósito de la disciplina eclesiástica es extraer el pecado del pecador. ¿Ya? No el votar a los pecadores de la iglesia, sino extraer el pecado del pecador. Es por eso que la excomunión es solo permisible como la última posibilidad y por consiguiente solo para pecado extremo, o sea, sin arrepentimiento. ¿Ya? O sea, insisto, lo que busca la disciplina es que el pecador deje de pecar. Eso es el propósito de la disciplina. ¿Ya? Wayne Grudem dice algo similar. El propósito primario de la disciplina eclesiástica es procurar el objetivo doble de restauración del ofensor con la conducta apropiada y la reconciliación entre los creyentes y Dios. ¿Ya? Eso es lo que busca la disciplina. O sea, restaurar al pecador y reconciliar al pecador con el hermano que haya ofendido o con el Señor en el caso de que no haya sido una ofensa a otro hermano. Entonces, eso es el corazón de la disciplina de la iglesia. Insisto, no es destruir a alguien, sino más bien es ayudarle, edificarle. Y como nosotros sabemos, la disciplina no nos gusta, pero es necesaria. Es necesaria para la sanidad del cuerpo. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Por esa razón es que si alguien peca, algún cristiano peca de una manera deliberada y no se arrepiente, viene la disciplina del Señor, porque la disciplina el Señor la emplea o la aplica ¿a quiénes? A sus hijos. ¿Y por qué la aplica? Porque les ama. No porque les quiera destruir, porque les ama. Y lo que busca es su arrepentimiento y no que se enojen y se vayan. Lamentablemente en muchas congregaciones se da que no se aplica la disciplina como se debería de aplicar. Pero también en algunas quizás se aplica como se debería aplicar, pero los hermanos se sienten, en total hay millones de iglesias, así que me voy a otra, no. Total no les digo qué me pasó acá y chao. Pero esa no es la idea de la disciplina. La idea de la disciplina es que si yo verdaderamente cometí un pecado, debo arrepentirme ante el Señor. Debo arrepentirme ante el Señor. Ok. Fíjense aquí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Miren lo que dice el Señor. ¿Quién lo lee, por favor? A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Eso le dice a la iglesia. A la iglesia. A todos los que amo yo los reprendo. O sea, si hay un pecado, en el amor del Señor, con el amor que Él tiene por su pueblo, es que Él aplica la disciplina. Y dice aquí que lo aplica castigo. Ese es el propósito de la disciplina. Ahora, esta disciplina también tiene que ser con una actitud. No, insisto, no debemos juzgar, tomar una decisión, pero eso no implica que nosotros nos creamos como los santos y que digamos, oye, ¿sabes qué, hermano? Por favor, aléjate de mí, eres un pecador. No, no tiene que ver eso. Obviamente tiene que confrontar la situación, tiene que confrontarla, pero tiene que ser con un espíritu. Y miren lo que dice Pablo aquí a los Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Entonces es importante eso también. O sea, cuando alguien hace algo y un hermano lo ve, no estamos hablando del proceso de excomunión o de expulsión, estamos hablando de las primeras etapas. Si tú ves a tu hermano cometer un pecado deliberado, anda con un espíritu de mansedumbre y decirle, hermano, ¿sabes qué? Pucha, es evidente lo que hiciste, arrepiéntete. Con un deseo genuino del corazón, considerándose a uno mismo, porque uno también es pecado. ¿Ya? Santiago capítulo 5, versículo 20. Por esto es necesaria la disciplina, hermano. O no quedarse callado ante situaciones así, sino que con un corazón humilde acercarse al hermano o a la hermana y llevarla al arrepentimiento. Miren lo que dice acá Santiago. Sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. O sea, el llamado de la iglesia es ese: hacer volver al pecador de su mal camino. ¿Ya? Por eso es necesario que tengamos un corazón no que anda buscando los pecados de los otros,
sino que cuando hay un pecado y que no está bajo el arrepentimiento y que no hay una confesión genuina, poder en mansedumbre decirle, hermano, esto es para tu bien, para que no te pierdas, para que no te alejes del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Miren lo que hace Pablo aquí cuando aplica la disciplina. Entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjense, dice que aquí entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar a estas dos personas, a Himeneo y a Alejandro. También Pablo, en el contexto de 1 Corintios 5, le dice lo mismo a los hermanos. Le dice, entreguen a tal perverso para que su cuerpo sea entregado a Satanás, ¿cierto? Y de esa forma su alma sea salva en el final del tiempo. Eso es lo que Pablo le dice a los corintios. Ahora, ¿qué significa entregar a Satanás? Se entiende lo siguiente. Se entiende como la expulsión de la iglesia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde gobierna el Señor. Y aquel que no está en la iglesia está en el reino de las tinieblas donde gobierna Satanás. Entonces a eso se está refiriendo con la expresión entrega a Satanás. Porque de aquí, unas sectas sacrifican a las personas. Porque hay que entregarlo a Satanás, su cuerpo. Entonces malinterpretan eso. No, aquí se está refiriendo a la expulsión de la iglesia de la persona que dice ser cristiana y que no se quiere arrepentir ante un pecado evidente y público, ¿ya? Entonces eso es relevante. Entregado a Satanás. Ahora, ¿qué logra la disciplina en la iglesia? Aparte de mover al pecador, ¿qué más logra? Que se reconcilie, ¿cierto?, con el Señor, que se arrepiente y se vuelva de su mal camino. ¿Qué más consigue? Que la congregación sepa también y tenga un testimonio de lo relevante o lo grave que es un pecado sin arrepentimiento. Miren lo que dice acá. Por esto es necesario también la disciplina en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6. Pero está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Un poquito de levadura hace fermentar toda la masa. O sea, si hay un pecador deliberado en la iglesia y todos lo saben, oye, si al final no pasa nada si hacemos eso, no hay temor. ¿Se acuerdan lo que ocurrió con Ananías y Zafira? Todos estaban entregando todos sus bienes y de pronto ellos entregaron los bienes, pero ellos hicieron un recorte calladito. ¿Y qué pasó? Dios, el Espíritu Santo, le mintieron al Espíritu Santo y caen fulminados ambos. Primero Ananías y después Zafira. ¿Y qué ocurrió en la iglesia? Hubo un gran temor, porque se dieron cuenta que no podían jugar con el Espíritu Santo. Por eso también es relevante la disciplina en la iglesia. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y si se deja pasar un pecado deliberado, un pecado público sin arrepentimiento, eso va a dar chance para que cualquiera cometa un tipo de eso y total no va a pasar nada. Y eso deshonra al cuerpo de Cristo, ¿ya? Fíjense en lo que dice aquí Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20, en la misma idea. Primera de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Se dan cuenta? La Biblia habla de la disciplina de la iglesia. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Porque si alguien se queda callado, insisto, un poquito de levadura leuda toda la masa. De la misma manera, cuando se reprende públicamente, todos los otros van a tener cuidado también de saber que no tan solo ofenden al Señor, sino que también ofenden a toda la congregación, porque somos un cuerpo, hermano. Y cuando pecamos, no tan solo nos afectamos a Dios y a nosotros mismos, también hay una repercusión entre nosotros. ¿Cuánto más si el pecado es entre nosotros? Entonces, por eso es necesario, y el apóstol Pablo lo dice aquí, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Qué hace también la disciplina en la iglesia? Protege la pureza de la iglesia y el honor de Cristo, ¿ya? Como lo vimos, la iglesia tiene temor. Oye, si me mando un condoro, todos van a saber, y si no me arrepiento, igual es como una medida precautoria en ese aspecto. Pero también hay algo importante: el honor de Cristo está en la iglesia. ¿Ustedes cuántas veces han oído, si todos los canutos son iguales, todos los evangélicos son iguales, pura plata?
¿O no? ¿Cuántas veces le dicen, no, yo no voy a ninguna iglesia porque todos los canutos son mentirosos y son hipócritas? ¿Cierto? ¿Cuántas veces han oído eso? ¿Por qué? Por este pasaje. Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Cuando no aplicamos la exhortación al hermano pecador y en su defecto, en su rebeldía, la disciplina en la iglesia, estamos nosotros permitiendo que eso siga y que la persona se siga identificando como un cristiano. Y si se sigue identificando como un cristiano, quien es vituperado y deshonrado es Cristo. Porque si no es, todos los cristianos son iguales. Entonces, por eso es necesario aplicar la disciplina en la iglesia, porque también busca que el pecador se arrepienta, pero a la vez protege la honra del Señor. Y eso también es algo importante. Ahora, ¿cómo es que se aplica la disciplina en la iglesia de Cristo? Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11. Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. O sea, aquí estamos hablando de la última etapa de la disciplina, ¿ya? Eso es relevante. Recuerdan que hubieron conversaciones primero. Violita, las dos personas, el que sabía con el otro, después con los testigos, después la iglesia. Y cuando ya no oyó a la iglesia y sigue deliberadamente, viene esto. Les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos. Porque al no mostrar arrepentimiento, están mostrando que no son creyentes de verdad. Porque un creyente de verdad se arrepiente, se vuelve de su pecado. Dice, no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando ya hay una persona que asiste a esta iglesia o a otra, se supo de un pecado, habían testigos, se conversó con la persona, siguió duro, después fueron los ancianos, no pasó nada, después la iglesia, no pasó nada, con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Ya? Esto no tiene la idea de hacerle desprecio al pecador, no. Tiene la idea de llamar la atención para que sepa lo que el pecador se está perdiendo. Se está perdiendo la comunión con sus hermanos. El momento más lindo de la iglesia es cuando estamos juntos. Entonces el deseo o el propósito no es hacerle desprecio al pecador, no. El propósito es llamarle la atención, no juntarse con la persona a propósito para que, oye, todo lo que estoy perdiendo, aparte estoy desconectado con el Señor, mis hermanos no me pescan, tengo que arrepentirme. Ese es el propósito. No es, insisto, hacerle desprecio, decir, este es un pecador y contarle a todos que este es un pecador. No, eso no es. Es simplemente no juntarse con esa persona. Eso es lo que tiene que ver con la expulsión, ¿ya? Con la excomunión. También, si lo entendemos así, si hay alguien que deliberadamente no se arrepiente de un pecado, también hay otra cosa que la iglesia normalmente hace, que es prohibirle la participación en la cena del Señor. Porque la cena del Señor es para aquellos que están en comunión con el Señor. Por tanto, alguien que se ha arrepentido, que por quien el cuerpo de Cristo fue entregado y por quien la sangre de Cristo fue derramada. Entonces, si hay alguien en la iglesia que ha cometido un pecado público, cualquiera sea, no tan solo grave, normalmente nosotros decimos, el adulterio y esas cosas, no tan solo el adulterio, cualquier pecado que sea público, conocido por todos, pero lo más importante es que no esté arrepentida la persona. Eso es. Ese es el motivo por el cual la disciplina se aplica. Si no está arrepentido de su pecado flagrante y sigue en eso, la iglesia puede en ese mismo sentido no permitirle tomar la cena del Señor. Porque eso es la comunión. ¿Se acuerdan que una de las palabras para referirse a la cena del Señor era la comunión? No está en comunión con los hermanos porque está en pecado y no ha querido ir a los hermanos. Entonces se le prohíbe también la participación en la cena del Señor y aparte no se juntan con la persona, insisto, vuelvo a repetirlo, no con el propósito de despreciarlo ni discriminarlo, sino para que esta persona se dé cuenta de lo que ha perdido por mantenerse en su duro corazón.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. ¿Es una sugerencia? Es una orden que debemos hacer con mucho temor. Porque, insisto, el propósito de la disciplina es el arrepentimiento, recuperar al hermano, no que se pierda. Entonces, por eso es necesario. ¿Se dan cuenta? No es ser inquisidores. Aquí nosotros no vamos a andar cazando brujas. No, el propósito es ayudar, edificar, sacarlo de esa condición. Ese es el propósito. Por eso, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. ¿Y saben qué? ¿Saben cuál era el pecado que aquí está mencionando el apóstol? Era el pecado de no atender a su familia, de no proveerle económicamente a su familia, porque ellos habían pensado que el Señor Jesucristo había venido. Entonces empezaron, tenían ese apremio. Entonces decían, oye, ¿qué vamos a estar trabajando si total ya viene el Señor? Entonces ellos desatendían a su familia económicamente. Y en ese contexto es que aquí el apóstol está hablando de esto, ¿ya? Le ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y que no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. No tan solo aquellos que cometen adulterio, o que cometen una estafa, o que cometen un crimen, no. Cualquier tipo de pecado que no sea arrepentido y que sea de conocimiento público. A eso se está refiriendo, ¿ya? Segunda de Tesalonicenses, ahí mismo, un poquito más abajo, 14 al 15. Si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él, para que se avergüence. Pero no le traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. ¿Se dan cuenta? No, es doloroso, suena crudo, suena fuerte, pero lo que busca es que vuelva a participar en la comunión con la iglesia. ¿Ya? Parece una paradoja. Señálenlo, es como que pecador, ¿cierto? No se junten con él, lo están despreciando, pareciera que sí. Lo sacamos del grupo. No. Y no se junten con él, para que se avergüence de su pecado y se dé cuenta de la situación. Pero no lo traten como a enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Entonces, ese es el propósito de la disciplina y es necesario, hermanos míos. ¿Por qué? Porque el Señor dio a su iglesia las llaves del reino para predicar el evangelio y para aplicar la disciplina también, cuando lo amerita. Porque nosotros predicamos no tan solo con lo que hablamos, sino también cómo vivimos el evangelio. Y si alguien está viviendo, dice ser cristiano, dice vivir el evangelio y está viviendo de una manera desordenada, está deshonrando y negando la llave de la predicación del evangelio. Porque con su boca predica el evangelio, pero con sus actos lo niega. Entonces, en función a eso, es necesaria la aplicación de la disciplina con mucho temor, con mucho amor, buscando, insisto, y lo voy a repetir una vez más, el arrepentimiento de la persona y no la destrucción. Si la persona obstinadamente continúa en la dureza del corazón, ahí viene la expulsión. Pero después de haber pasado por un proceso de mucha paciencia y amor.